Y entonces, quiero que revisemos aquí algo rápido para que vayamos entendiendo hacia dónde vamos, porque pues muchas veces este, hay un desconocimiento sobre lo que tenemos que hacer en un proyecto. O sea, yo me he dado cuenta luego gente que cuando habla de proyectos, o sea, de proyectos de drenaje, piensan que el proyecto es solamente esto, el cálculo, o sea, piensan que es la tabla de cálculo y su plano. Eso es lo que creen que realmente representa un proyecto. Y entonces no es así. Aquí cuando empezamos a trabajar con el curso, en este archivo que en su momento les envié, que dice alcantarillado, programa y criterios de evaluación, que es un PDF, aquí tenemos la estructura. Creo que está apareciendo por ahí no recuerdo si es aparece en la unidad 9. De hecho aparece como unidad 9 porque bueno, lo tenemos que manejar así porque no podemos manejar así como que dos unidades, ¿no? Se manda siempre a la última unidad. Aquí por ejemplo señala, dice elaboración de proyecto y vienen 4 partes que representan al proyecto. Uno que es la memoria descriptiva, otro que es la memoria de cálculo, planos de proyecto, catálogos de concepto y presupuestos de obra. Esto es lo que representa un proyecto. Cuando elaboramos uno, entonces debemos de generar una carpeta con toda esta información. ¿Qué es la memoria descriptiva? Es donde yo realizo toda la redacción, descripción y justificación de mi proyecto. Ya después vamos a ver una estructura de cómo se elabora la memoria descriptiva. Y de hecho, en el orden que debemos de llevar, pues va de la siguiente manera. O sea, nosotros empezamos a trabajar con la parte de cálculo. O sea, con eso trabajamos. O sea, tengo mi plano, hago todo el trazo, genero un cálculo, verifico que el cálculo esté correcto, que cumpla con las especificaciones que se piden. Posteriormente, ya quedando el cálculo correcto, me voy hacia el plano, hago toda la parte de edición. Queda perfectamente bien editado el plano. Después de que estoy en el plano, me voy a elaborar el catálogo de conceptos y presupuesto de obra. Teniendo ese catálogo de conceptos y presupuesto de obra, por ahí hago otra, como requiero las cantidades, nada más le agrego por ahí lo que es el apartado, una tabla con los principales conceptos que se manejan en la obra, que van a ir en el plano de proyecto o planos de proyecto. Y cuando ya tengo estos tres, memoria de cálculo, planos de proyecto y catálogo, me regreso a la memoria descriptiva y redacto lo que hice aquí, en estos tres. Eso es lo que se hace. Y eso es lo que vamos a trabajar en esta 15ª sesión. Entonces, como ya tenemos el cálculo, ya está correcto, o sea, ya el Excel que tenemos está correcto, los planos de proyecto, pues vamos a considerar que lo que ya trabajamos aquí, que lo que hicimos ya, eso es lo que representa nuestro plano de proyecto. Nada más nos hace falta por aquí una tabla, lo que les comentaba de las cantidades de obra. Quizás se la agreguemos más adelante. Y y cuando terminemos, les voy a mostrar cuál es la estructura que se debe de manejar para la memoria descriptiva. Y ya con eso ya se puede integrar el proyecto. Así como está en este orden, así es como se integra el proyecto. O quizá, bueno, por lo menos en la parte de planos de proyecto siempre se mandan al final y después de la memoria de cálculo se ponen los catálogos, pero los planos siempre se mandan al final. Y esta va a ser nuestra carpeta que tenemos que entregar de nuestro proyecto. Entonces vamos a la parte de catálogos y presupuestos de obra. Ok, entonces ya concluimos nuestro plano. Nuestro plano ya está. Ya no voy a mover nada de cálculo, ya no voy a moverle nada aquí, ya metí algunos detalles del plano. A la tabla de cálculo,
que fue esta la que yo generé en las sesiones pasadas, que ya todo el mundo la ubica en las sesiones pasadas. Aquí tenemos el orden de los tramos que se fueron obteniendo en el proyecto. Toda la información, recordemos que trabajamos con servicio habitacional, también con servicio comercial. Verificamos que se cumpliera, por ejemplo, con los diámetros. Empezamos con 8 pulgadas y después los últimos dos tramos los terminamos en 10. Perfectamente los coeficientes de rugosidad que se están manejando para la tubería, que es polietileno. Las velocidades y tirantes dentro de los parámetros. Tirante mínimo, tirante máximo, velocidad mínima, velocidad máxima. Y posteriormente el programa genera este grupo justamente lo voy a marcar aquí. Esto que genera el programa, en realidad podríamos considerarle, o si quieren ustedes llamarlo así, es información pues de a gratis. No del todo estos resultados que nos arroja el programa son correctos. Eso lo debo de aclarar, no del todo. Nosotros debemos todavía de generar nuestros volúmenes o no generar nuestros volúmenes de obra. Entonces, esto que me da el programa, pues sí me puede servir, pero la verdad es que mejor no considerarlo. Yo lo aconsejo. Si se dan cuenta, en este archivo que tengo, ya aparecen aquí otras 3 pestañas. Una que dice volumen de obra, pozos de visita y catálogo de conceptos de la Conagua. Entonces, los volúmenes de obra nos vamos a referir al tema de excavaciones y rellenos, tanto de la línea de la red de atarjeas como de las descargas domiciliarias. La ventana de pozos de visita para nosotros va a ser, o la pestaña, la hoja de cálculo de pozos de visita. Ahí vamos a tener la cuantificación de los pozos. Y cuando tengamos estos dos, ya nada más vamos a ir alimentando el catálogo de la Conagua. Cuando lleguemos al catálogo de la Conagua, voy a hacer un pequeño paréntesis para poderles explicar acerca del catálogo que ya maneja la Conagua, que ese catálogo lo edita cada año. Edita, de hecho, 2 versiones cada año. Pero no me voy a adelantar ahorita tanto. Lo vemos más adelante y mejor avanzamos con el tema de volumen de obra. Ahora, volviendo aquí, vamos a hacer lo siguiente. Esto yo lo aconsejo, ¿sale? Miren, estos los pueden dejar. De hecho, les voy a quitar aquí les quito el color amarillo. Y de volúmenes, yo lo aconsejo que mejor lo ocultemos. Vamos a ocultarlo. Aquí en este apartado de profundidad, que por cierto voy a dejar aquí fijo. Voy aquí a insertar, voy a ir aquí a vista y pues voy a inmovilizar tanto el encabezado como la columna B, que es donde está todo el tema del tramo. Esto lo voy a inmovilizar. Esto ya me va a permitir que cuando ya mueva yo aquí la tabla, pues ya pueda observar cómo viene la columna, ¿no? Vamos a darle aquí un color diferente para que podamos ubicarlo. Y lo que yo recomiendo es lo siguiente. Aquí donde dice profundidad, vamos a abrir otra columna más y vamos a ponerle inicial y profundidad final, y aquí adelante caída. En esta parte del tramo, por ejemplo, que es una de las cosas que quizá nunca me ha gustado de CivilCAD, yo aquí aconsejo lo siguiente. Voy a abrir aquí dos columnas
Y este que dice tramo, ahorita voy a eliminar toda esa columna y voy a hacer lo siguiente. Este va a ser el inicial y este va a ser el final. Y entonces aquí los voy a manejar con sus letras de A a B, de B a D, de C a D, de D a H, E a G, de F a G, de G a H y a J, J a U, K a L, L a M. Entonces, son de las cosas que, vaya, creo que ya a estas alturas CivilCAD sí debería de separar mejor así de esta manera por columnas tanto los números y las letras, porque luego no son útiles más adelante que estén así separados. Así vamos a centrarlo, le ponemos el color y voy a eliminar esta columna. Ahí está. Así mejor. ¿Qué es lo que pasa? Aquí vamos a tener que hacer una chambita porque lo vamos a tener que hacer porque el programa no lo hace. Entonces nosotros tenemos que hacerlo de manera pues ahora sí que manual, no hay de otra. ¿A qué me refiero? A que vamos a obtener las profundidades inicial y final de cada tramo, así como la caída, si es que presenta caída. Para esto pues voy a acercarme aquí un poco más, ahí, acá, y voy a dejarlo más o menos acá. También lo voy a, aprovechando que tenemos aquí un poco de espacio, pero voy a ir al model para mucho mejor. Entonces vamos a tener que hacer esto, por ejemplo, de A a B. Entonces la profundidad es 1.10, por ejemplo, para el caso del pozo A, y la profundidad del pozo B es 1.20. No hay ninguna caída. Entonces, por ejemplo, aquí sería 1.20. Perdón, 1.10, 1.20. Caída no tiene. Luego de B a D, entonces aquí sería 1.20. La final, la profundidad final es esta, la 1.13. Esa es la profundidad final. Hay que, si observan, aquí tenemos una caída libre, esto es una caída libre, pero la profundidad que tiene aquí es esta, la 1.13. Entonces aquí es 1.13 y la caída que tiene, si estamos hablando de que en el mismo pozo D, vean, lo vamos a hacer de la siguiente manera para que sea sea un poco más entendible esta parte. Aquí ahorita, de hecho voy a borrar todo esto porque eso no es parte ahorita de lo que nos interese. Entonces me voy a ir al de C a D, voy a venir para acá. Entonces tiene 1.40 y la final, la profundidad es 1.31. Ahí está, 1.31. ¿Qué sucede? Que tenemos aquí para el mismo pozo, que es el pozo D, tenemos dos profundidades finales, una con 1.13 y una con 1.31. Entonces aquí lo que hacemos es que nos basamos en la que es la menor
que es la 1.13, nos vamos hacia la derecha y decimos el mayor menos el menor. Y esa es la caída 0.18 y es una caída libre, ¿sí? Sigo haciendo lo mismo para los siguientes, ¿no? Entonces, empiezo con el que va del tramo D al pozo H. Entonces, utilizo, de los dos que tengo, utilizo el más grande. Con ese me debo de basar, siempre con el más grande, cuando empiezo con el siguiente tramo. Entonces sería 1.31. La profundidad de H es 2 metros. De aquí nos vamos a mover, como tenemos aquí los ramales. Entonces tenemos aquí en E sería 1.10 y en G 1.20. No tiene caídas. Para F es lo mismo, 1.10 y 1.20. Entonces tampoco tiene caídas. Luego, de G hacia H. Pero observen que aquí ya tengo una caída. Y esa es su profundidad, 1.33. Entonces, en el caso de G, los dos pozos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ocultarlo. Vamos a hacer esto un poquito más grande. Ahí. En el caso de G, pues los dos pozos tienen la misma. O sea, aquí no tengo problema, pues tomo cualquiera. Los dos coinciden en la misma profundidad. Y H está a 1.33. Entonces hacemos lo mismo que hice acá. Si aquí tengo H y aquí tengo otra vez H, uno tiene 2 y uno tiene 1.33, entonces me baso con el más pequeño y digo H que tiene la profundidad mayor menos H que tiene la profundidad menor. Y esa es su caída, 0.67. Como es más de 50 centímetros, pues es una caída dosada, por eso la simbología que tenemos acá. Siguiente tramo, de H a I. Y entonces, ¿cuál utilizo? La profundidad mayor, tengo 2, entonces la de 2 metros. Con esa empiezo. Empezamos con 2 y entonces la que tiene I es 1.91. No hay aquí ninguna caída. En el caso de aquí, pasamos la profundidad que tiene I. J tiene 1.77. Y luego de J hacia O tampoco hay ninguna caída. Entonces aquí pasa 1.77. O que está en la cota 1.70. Ahí está. Nos vamos al ramal que traemos de aquí desde la zona escolar, comercial, perdón. Entonces K tiene 1.40. L tiene 1.24. Entonces L 1.24. M 1.29. Se mantiene aquí la de M. N que tiene 1.22. Mantenemos aquí la de 1.22 y luego viene O y aquí tenemos O 1.70. Entonces aquí partimos con aquí por ejemplo están llegando los de los dos ramales, no hay aquí caída, se están uniendo estos dos pero no hay caída, los dos coinciden en la cota de 1.70. Y luego tenemos de O a Q. Q tiene 1.68. Después nos movemos hacia el ramal que traemos acá, que tiene 1.40. Entonces Q, que es en el mismo, 1.68. Aquí 1.68 a 1.51. Y de 1.51
1.77. Entonces ya tenemos las profundidades iniciales y finales y ya tenemos indicados dónde están las caídas, que solamente tenemos una adosada y una libre. Ok, voy a ampliar ahora el Excel. ¿Qué sigue? Bueno, lo que vamos a hacer ahora, les había comentado que aquí en la parte de abajo, perdón, en la pestaña que tengo aquí, existe esta que dice volumen de obra, que por cierto, terminando terminando ahorita la parte de ya como tal de volúmenes y catálogo de Conagua, se los voy a hacer llegar para que lo tengan. O sea, no voy a, en el caso de volumen de obra, se los voy a mandar tal cual, así en Excel se los voy a enviar, para que puedan hacer uso de esta programación. Les platico que el programa CivilCAD, cuando tenemos el programa con la licencia, entonces te genera estas tres pestañas. Entonces muy probablemente algunos no lo tengan, no les esté generando estas tres pestañas. Entonces se las hago llegar para que lo tengan y puedan hacer lo que voy a hacer a continuación, ¿no? Entonces ya tengo que dice hoja 1 y aquí dice una de cálculo que corresponde a un ejercicio anterior. Voy a cambiarle, vamos a cambiarle el nombre y le voy a poner cálculo y guión bajo, y esta la voy a desactivar. Vamos aquí a ocultarla aquí para que manejemos esta. Y entonces me paso, como ya tengo estas profundidades, ahora me paso al de volumen de obra aquí. En esta tabla, que como ya lo comenté, se las voy a hacer llegar, van a encontrarse lo siguiente. Tiene aquí un encabezado que dice proyecto, dependencias, si es que por ahí se tiene que hacer para alguna dependencia, el municipio, el estado, si tiene algún archivo, el nombre de archivo del proyecto. Y de hecho, pues si quieren podemos aquí llenarla para que vean a qué me refiero, ¿no? Nada más que acá vamos a ampliar un poquito están bastante pequeñas. Así, miren. Aquí, por ejemplo, proyecto red de alcantarillado sanitario, ¿no? Dependencia, pensemos que es el sistema operador de agua potable de algún lado, ¿no? Municipio, creo que el ejercicio que estamos haciendo, lo estamos haciendo para un lugar en Tabasco. Entonces aquí le voy a poner municipio, que les gusta, vamos a ponerle Paraíso, ¿no? Digo, eso está en Tabasco, ¿no? Archivo, a veces en nombre de archivo se le pone algo así como drenaje sanitario 001, ¿no? A veces así se maneja. Entonces, y fecha, pues ahí hay que ponerle la fecha en la que se esté realizando el proyecto. Ok. ¿Qué hacemos? A esta tabla, por ejemplo, aquí ya tengo aquí los tramos, pero lo que voy a hacer es que la voy a ligar. Por eso hice lo de aquí lo anterior, ¿no? Entonces aquí donde dice tramo de A, o sea que se refiere a inicial y final. Entonces vengo aquí a la de cálculo. Entonces esta es la A y esta es la B, ¿no? Entonces aquí vamos a ver que no va a haber modificaciones porque estaba en el mismo orden de las letras. Y luego viene aquí un apartado que dice profundidad inicial, final y caídas. Entonces lo que también acabamos de hacer. Entonces aquí donde dice inicial, vengo acá. Y luego generamos el de la columna de final. Y luego de una vez también generamos la columna de las caídas, ¿no? Ahí están ya aparecen aquí las caídas. Punto 18, punto 67.
La siguiente columna, que es esta que dice profundidad promedio, debe ser un poquito más grande para que se aprecie mejor. Dice profundidad promedio. Entonces aquí la tabla ya viene, digamos, pues más o menos programada. Dice inicial y final. Entonces lo que se hace es que estos dos se suman, se dividen entre dos para obtener una profundidad promedio. Si aquí tenemos la profundidad de 1.10 y aquí tenemos la de 1.20, pues aquí tenemos la de 1.15, ¿no? Así de fácil. Entonces ya nada más aquí venimos, lo jalamos y ya tenemos la profundidad promedio. Luego viene esta que dice longitud de pozo a pozo. Para eso vamos a venir a la de cálculo. Por aquí debemos de tener, si no tenemos la columna de la longitud, pues vamos a tener que generarla. Es que les comento que por ahí CivilCAD ha estado haciendo algunas cosas que la verdad no son muy, en mi caso, de mi agrado, porque terminan por ahí de faltarle alguna información. Y de hecho esta es una de las básicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en este de tramo, pues lo que vamos a tener es que vamos a tener que generar esa columna, porque la necesitamos. Voy aquí a insertarlo, y le voy a poner aquí longitud. Nada más que aquí vamos a generarlo rápido para que tengamos ese dato porque lo necesitamos. Entonces, en el caso de AB, aquí tenemos 8.14, de B a D 35.14, de C a D 85.64, de D hacia H 90.32, de AG 8.14, 8.14 también tiene la otra, 43.07, 42.03 y AJ 41.19, JAO 20.64, 9.29, 7.66. Toda esta parte que ahorita estamos haciendo, pues de hecho se los comento, muy probablemente cuando egresen y salgan a trabajar, son de las primeras cosas que casi a los recién egresados les van a pedir siempre 3 cosas. Casi siempre lo que ustedes pueden buscar en cualquier página de como Computrabajo o OCC Mundial o no sé qué otras haya por ahí. Entonces, si hay algo que solicitan de ingenieros civiles, siempre es cuantificación, volúmenes de obra, precios unitarios, ese es así como que un grupito, dibujo y la supervisión de obra, ¿no? O sea, son de las básicas, por eso esta parte es importante, que sus maestros de construcción, de costos, la verdad se los expliquen a detalle, porque resulta que luego terminan y no saben qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Pues aquí lo que estamos haciendo es precisamente eso, o sea, estamos aprendiendo a cuantificar los volúmenes de proyecto de alcantarillado. Entonces 8.46 y ya tenemos las longitudes. Lo quise poner aquí en la tabla porque siempre es importante saber la longitud. Si tenemos el tramo, uno de los datos importantes rápidos que necesitamos saber es la longitud. ¿Para qué? Para que si yo tengo ya aquí la longitud y hago aquí la sumatoria, entonces 522.17 metros es lo que tiene mi red, ¿no? Entonces regreso aquí a la de volumen de obra. Entonces dice longitud de pozo a pozo. Entonces le doy igual y lo voy a ligar con la pestaña de cálculo. Entonces ya aquí lo selecciono, 8.14 y lo muevo.
Y entonces aquí vean algo interesante. Esta columna dice longitud de pozo a pozo. O sea que si yo esto lo minimizo, lo que estamos viendo es lo siguiente. Que del centro del pozo al centro, por ejemplo aquí en el caso del tramo AB, del centro del pozo A al centro del pozo B es esa longitud de 8.14. Pero ¿qué sucede? Que la longitud de tubería en realidad, si queremos conocerla, tenemos que quitarle el radio de este tubo, de este pozo, y el otro radio de este pozo. Porque en realidad vienen, digamos que el tubo viene de aquí a acá, miren. A ver si me permiten. Miren, por ejemplo, ahí toco esa orilla y luego me vengo hacia acá. Aquí con este. Otra vez de aquí. Esto que estoy obteniendo aquí, eso es en realidad esa longitud que yo debo, la longitud que debo con la que debo de comprar la tubería. Esa de 5.89 no es, digamos, la correcta porque no tengo la medida exacta del diámetro del tubo aquí. Insisto con el diámetro del tubo. El diámetro del pozo no tengo la medida aquí correcta, digamos, en la escala del dibujo. Pero aquí la tabla de Excel sí la tiene. Si aquí esto lo amplío. Dice longitud de tubería. Observen que aquí del lado derecho, en la columna O, dice diámetro interior de pozos. Entonces, los pozos hay que recordar que tenemos lo equivalente a 5 tipos, digamos, de pozo. El primero, que es el pozo común, que de hecho lo podemos apreciar aquí en el plano. Me voy a ir aquí para que podamos apreciar a qué me refiero. Por ejemplo, aquí tengo miren, aquí están los pozos. Y aquí me está indicando el diámetro que tiene, el diámetro interior que tiene el pozo. Y entonces dice para diámetro, o sea, cuando el tubo es de 8 hasta 24 pulgadas, o sea, de 8 hasta 24 pulgadas, el diámetro es de 1.20. Cuando el diámetro del tubo está entre 30 pulgadas hasta 42, si no me equivoco, el diámetro interior es 1.50. Entonces, como tenemos nuestro tubo que estamos ahorita manejando es de 8 pulgadas y los dos últimos tramos es de 10, entonces nuestro diámetro interior es 1.20. Entonces aquí en la tabla dice diámetro interior 1.20. Entonces, si ustedes por ahí tienen algún pozo que no tenga ese diámetro, que por ejemplo tienen ustedes un pozo que tiene, donde ustedes tienen conexión de tubo que va de 42 pulgadas, entonces deberá ser con interior de 1.50. Entonces aquí le tenemos que cambiar. Y lo que hace el programa es que como ya tiene este diámetro interior, dice ya nada más lo que hace es que le resta. Entonces aquí, a la longitud que teníamos de pozo a pozo, le resta el diámetro interior. Al restarle el diámetro interior, como le está restando el radio de uno y el radio del otro, pues se hace lo equivalente a un diámetro, por eso le está restando un diámetro. Y con esto ya tiene la longitud de la tubería. Cuando dice longitud de la tubería, esta es, digamos, la tubería que se tendría que comprar, y que la vamos a ver al final. Luego dice material. Aquí dice, por ejemplo, ADSN 12, pero pues aquí le podemos poner polietileno. En el caso de ADSN 12, lo que pasa es que esta tabla es de una tabla que generaba el programa Civil ADS. Y de hecho, ahorita que le puse pad, vean, ya me está diciendo aquí falso. ¿Por qué? Porque el programa se basa con las medidas que maneja el programa. Entonces, aquí por ejemplo, la mayoría, puede que algunos de ustedes utilicen polietileno, otros utilicen PVC, otros utilicen concreto. Si hacemos modificaciones
al material, entonces vamos a tener que editar esta parte. O sea, porque el programa ya viene, si se dan cuenta, viene aquí con sus tablas, ¿no? Perdón, con sus funciones que ya vienen aquí programadas. Entonces, si le regreso otra vez el de ADS N12, ya me van a aparecer aquí otra vez la programación. Y entonces, por ejemplo, dice diámetro interior del tubo. Dice diámetro interior del tubo en centímetros. Aquí, por ejemplo, en el diámetro interior del tubo, no nos vamos a meter en problemas de diámetro interior, diámetro exterior. La parte de cuantificación, aquí independientemente de que sea ADSN12, nosotros se la podemos ingresar y vamos a manejar el diámetro nominal. Eso es lo que vamos a hacer, manejar el diámetro nominal. Ese diámetro, tanto el interior como el exterior, ambos los vamos a manejar iguales. Vamos a manejar el nominal, no nos vamos a meter en problemas de diámetro interior, diámetro exterior, no. Con el diámetro nominal, con ese nos basamos para cuantificar. Entonces, ¿cómo hacemos para llenar esta columna? Vamos aquí a la parte de cálculo y vamos a buscar donde tenemos la parte del diámetro. Miren, aquí lo tenemos. Aquí está el diámetro y aquí está el comercial, o sea, en centímetros. Este es el que vamos a manejar, este de aquí. No nos vamos a meter en conflictos. Entonces, como ya tenemos esta columna, ya nada más la vamos a ligar con la del volumen de obra. Entonces, yo le digo aquí, esto es igual a más, vengo a la de cálculo y selecciono esta que dice 20.32 centímetros. Así. Diámetro exterior, vuelvo a repetir, no me meto en problemas. Digo que sí, digo que es igual al interior del tubo. Y ya tengo ahí ambos diámetros. Luego, el ancho de la zanja. Para el ancho de la zanja, aunque también aquí viene con su programación, ya trae aquí su función, que de hecho está apareciendo, creo que está relacionándolo con el de la K. A ver, si aquí le pongo 20, nada más como para checarlo. Ajá. Lo está manejando, por ejemplo, aquí cerrado. Entonces, si quieren, para no tener conflictos, lo que pasa es que aquí aparece, en la del cálculo, aparece como 20.32. ¿Sí? O sea, todos aparecen como 20.32. Entonces, por ese punto 32, el programa ya no te reconoce y ya no, por ejemplo, si lo dejo así, es este de acá. Ahí está. Si lo dejo así, me dice que no aplica y así se va para todo. Pero si le pongo 20, entonces ya me da, por ejemplo, el ancho de zanja, la altura de encamado. Yo aquí, por ejemplo, les aconsejo lo siguiente. Y lo vuelvo a repetir, es que esta tabla es de la empresa ADS mexicana. Entonces vienen todas las medidas que se deben de manejar para la tubería de ADS mexicana. Y aquí hay que aclarar que los resultados de ADS mexicana no son los que con agua, digámoslo así, te pague. Ahorita a esto me refiero. Miren, voy a venir aquí al libro de Conagua, mapas 2017, y que dice datos básicos. En este libro vienen las medidas que debe de tener la zanja y de las cuales nos tenemos que basar para el tema de pagos. Si yo diseño,
Si yo más bien propongo una profundidad y anchos diferentes a los que paga con agua, entonces yo estoy metiendo en un problema a mi cliente. En este libro de datos básicos, el cual lo pueden buscar ustedes, lo ponen ahí en el buscador, en el Google, ponen datos básicos con agua, les va a aparecer este libro. En el contador, en la página 37, está esta tabla. Estas medidas son las que paga la Conagua. Entonces, ¿a qué voy? A lo siguiente, vean. Si yo hablo, por ejemplo, de que... Vamos a hacer esto más, a reducir esto aquí. Si yo hablo de que ADS Mexicana dice que su ancho de zanja para el tubo de 20 centímetros es de .63, si yo vengo para acá, a lo que marca con agua, busco el tubo de 20 centímetros, que es este, aquí está 8 pulgadas, el ancho es de 70, no 63, es de 70 centímetros. Entonces, ¿qué pasa? Que debo de hacer las modificaciones a lo que la Conagua indica. Porque ustedes imagínense, si yo me voy con este de .63 y con esto hago mi cuantificación, 7 centímetros no estoy considerando de ancho de zanja. Aquí se puede, no es más que más de este, aquí tiene 63, entonces son 20 centímetros, son 75, entonces no estoy considerando pues, prácticamente 12 centímetros. Entonces esos 2 centímetros no los estoy cuantificando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que aquí voy a tener que hacer lo siguiente. Este lo voy a dejar así con 20-32. Y aquí donde dice ancho de zanja, este es el de 8 y le corresponden, me dice que es en metros, entonces serían 0.75 metros. Y así me lo llevo para todo, a excepción de los dos últimos tramos, que yo sé que los dos últimos tramos ya son de 25 centímetros y sería 0.80. Así, 0.80. Altura de encamado. La altura de encamado es este que dice espesor de la plantilla. Entonces, para el de 8 pulgadas sería de 10 centímetros. Y de hecho, bueno, también para el de 10, tanto para 8 como 10 centímetros. Entonces, altura de encamado, aquí le voy a poner 0.10. Y para todo le corresponde, porque es tanto para 8 como para 10. Y luego dice diámetro interior de pozos. Bueno, ya está el de 1.20, que ya lo vimos. Dice espesor de superficie de rodamiento. Bueno, eso si fuera el caso de que estuviéramos haciéndolo en una vialidad, que bueno, de hecho lo estamos haciendo el ejercicio en una vialidad, pero no vamos a considerar el espesor porque eso ya le corresponde al proyectista de las vialidades. A lo que me refiero es a lo siguiente. Voy a subirle aquí tantito para que explicar esta parte por aquí debe estar la imagen, aquí está. A lo que me refiero es lo siguiente. Nosotros cuantificamos a nivel de esta sección de la zanja, o sea, altura, ancho y sus respectivos rellenos, ¿no? Relleno compactado, relleno a volteo y el encamado, que es este de aquí. O sea, nosotros cuantificamos a nivel de esto. Cuando me dice espesor de superficie de rodamiento, se refiere que cuando yo tengo que hacer trabajo, por ejemplo, de rehabilitación, hacer algún cambio de una tubería que ya existe, una red que ya existe, entonces si el espesor ya sea del concreto hidráulico, asfáltico, etc., adoquín, tengo que quitarlo para poder hacer la excavación de la zanja para cambiar la tubería, cuando yo vuelva a meter la tubería, pues tengo que sustituir ese material que se perdió, que tiene que ir aquí arriba. Entonces, en esos casos, pues, tengo que considerarlo en la cuantificación. Pero aquí, como es proyecto nuevo, nosotros solamente hacemos
H por B, toda la excavación, y el encargado de la vialidad va a ser el proyecto de aquí para arriba, hace todo el tema de la estructura de vialidad, pero eso ya no nos corresponde a nosotros. Por eso todos en sus proyectos van a manejar esto como cero. Luego, viene, ahí dice, aquí arriba, dice cuantificación de volúmenes de obra. Si observan, dice ingresar porcentaje de material tipo C. Entonces, el material tipo C, aquí esta tabla lo maneja de la siguiente manera. Del 100%, cuando se refiere al 100%, que aquí tenemos la excavación. Y aquí el programa ya está haciendo la tabla, ya hace la excavación. Observen cómo realiza la excavación. Dice G17 más N17. Entonces, el encamado más la profundidad promedio. ¿Qué es lo que está haciendo el programa? Está haciendo lo siguiente. El encamado más una H promedio. O sea, está sumando los dos. Este más una H promedio. ¿Por qué lo tiene que hacer así el programa? Porque nosotros cuando hacemos los cálculos consideramos la profundidad a nivel de la cota de arrastre del tubo, pero todavía falta la profundidad del encamado, entonces por eso se lo está sumando. Aquí se puede observar, ¿no? Está sumando la profundidad promedio más el encamado para determinar la altura total de la zanja, y luego lo multiplica por la longitud de la tubería y lo multiplica por el ancho de la zanja, y con eso obtiene el volumen. Ese es el volumen de excavación. Ahí tenemos todo el volumen de excavación. Luego, el programa pregunta qué porcentaje de este volumen de excavación representa en material común y representa en roca. ¿A qué se refiere eso? A lo siguiente. Me regreso aquí. A que cuando se genera la zanja, en la excavación, pensemos que del 100% de la excavación, vamos a suponer que un 10% anda por aquí un material duro. ¿Cómo saber que ese material es duro? O sea, ¿cómo saberlo? Necesitamos hacer estudios de granulometría. Para eso contratamos un laboratorio de mecánica de suelos. Le decimos, oye, si ya vimos más o menos cuáles son las profundidades de nuestros pozos, y ya vimos que van a estar más o menos, no van a superar los 2 metros, no sé, pensando, le decimos al de mecánica de suelos, oye, necesito que me hagas un estudio de granulometría, me hagas unos 2 o 3 pozos a cielo abierto, me extraigas el material y me digas cuáles son los materiales que te estás encontrando y a qué profundidad, ¿no? O sea, pero, de hecho ellos van a preguntar, ¿pero a qué profundidad quieres que lo haga? No, pues hazlo a 2 metros o a 3 metros, ¿no? Y ellos hacen la prueba y ya nos dicen, ¿sabes qué? Del material que ya revisamos, pues como aparece aquí, pues 80% es material común y 20% se encontró roca. Ah, ok. Eso sí necesito saberlo porque a la hora de cuantificar, cuando la máquina empiece a hacer la excavación y se encuentre ese 20% de roca, pues cambian sus rendimientos. Y entonces ese es un costo diferente que se tiene que manejar. Entonces, si quiere le podemos dejar aquí como está, 20, 80 y 20. Pero si yo le cambio, por ejemplo, si le pongo aquí 10, observen que cambian las cantidades. Vamos a llevarlo acá. Tenemos que llevarlo acá. Ahí está. Entonces, si yo le pongo, por ejemplo, aquí 50 y 50, lo cual sería ya mucho, pero inmediatamente cambia. Vamos a dejarle ese de 80 y 20. Ahí está. Entonces ya están aquí, estas ya están programadas. Luego viene la parte de materiales de relleno. Dice encamado. Entonces, lo que hace el programa es que ahora va a generar el volumen que se requiere de encamado. Para eso, pues es muy fácil. Altura del encamado, que son los 10 centímetros, por el ancho de la zanja, por la longitud de la tubería. Por eso el tema de la longitud de tubería que era importante, ¿no? Entonces aquí lo arrastramos. Luego vamos a tener el de acostillado y relleno. Para el de acostillado y relleno, aquí sí vamos a tener que hacer unos
unos cambios, ¿no? En la costilla de relleno pues, se está basando aquí en el volumen del tubo. Entonces, ¿cómo sacamos el volumen del tubo? Pues vamos a verlo aquí como lo tiene el programa, ¿no? Entonces dice longitud de la tubería por pi por diámetro al cuadrado sobre 4. O sea, esto que tenemos aquí es el área, y si esa área la multiplicamos por la longitud de la tubería, pues me va a dar aquí el volumen del tubo. ¿Cuál es el problema aquí con el programa? ¿Por qué me está manejando? ¿Por qué se dan estos negativos? Porque pues, aquí el diámetro pues, me dice que debe de estar, el diámetro del tubo debe de estar en metros. Y de hecho pues vamos aquí a corregirle si quieren de una vez. Esto lo dividimos entre 100 y vean que ya con esto cambia, ¿no? Porque el interior estaba en centímetros, pero el exterior me lo está pidiendo en metros. Ahí está. Entonces al cambiar ya tengo los volúmenes correctos de la tubería, y al tener los volúmenes de la tubería entonces ya me genera los acostillados y rellenos iniciales, ¿no? Y aquí están correctos. Luego dice relleno complementario. Lo del relleno complementario, que está tomando en consideración lo del tema del espesor y superficie de rodamiento, que bueno, aquí aparece 0, entonces realmente no hay aquí problema con este relleno complementario. Y luego dice relleno con material lugar de compactación, y relleno con material producto de banco, ¿no? Pues aquí tengo dos casos. O sea, uno, cuando el mismo material que tengo lo puedo utilizar de lugar, o lo puedo traer de banco. Estos también ya están programados. Observen que para el caso del relleno de material de lugar de compactación, dice aquí acostillado y relleno inicial con material común igual a 1. O sea, si estás manejando, si vas a utilizar el material común del lugar, le pones 1. Dice, o material de banco le pones 0. Entonces si yo aquí le pongo 0, aquí se modifica. Entonces sí vamos a tomar en consideración el material común. Vamos a ponerle aquí 1, porque siempre se tiene que recuperar, hay que recuperar del lugar donde estamos haciendo la excavación, hay que recuperar el material y utilizarlo. Entonces para el caso del material, del relleno material lugar de compacto, o sea, ¿a qué se refiere? Bueno, para no confundirlos aquí, este relleno, dice, del material lugar de compactación, si se dan cuenta, es este mismo, o sea, del que se sacó de la zanja, que fue el material B. Entonces yo estoy diciendo que lo voy a utilizar también como para compactar. Eso es lo que le estoy diciendo. Entonces, lo podemos dejar aquí. Voy a moverlo hasta acá. También. Ok. Entonces, estos, bueno, aquí tomamos la decisión. Si queremos utilizar el material que se sacó de aquí, o sea, a la hora de excavarlo, queremos utilizarlo para compactarlo, la pregunta será, si se preguntan, ¿y eso cómo lo sé? ¿Cómo le pongo 1? ¿Cómo le pongo 0? Porque eso nos lo va a especificar en el estudio de mecánica de suelos, el laboratorio. Es decir, a ver, del material que tienes, tiene ciertas propiedades y puedes utilizarlo para compactar. Entonces dices, ok, entonces lo considero.
Si no, si te dicen, no, sabes que el material está bastante malo, entonces vas a tener que traer de banco. Ok, entonces 0 aquí. El programa, como pueden observarlo, ya tiene aquí predeterminado. Si yo le pongo aquí 1, toma en consideración todo el volumen. Observen que toma todo el volumen de excavación 521. O sea, si se dan cuenta, aquí está el 521, 2576. O sea, toma todo el volumen de excavación del tipo B. Pero, y aparte considera otro material de banco. Si ya lo vieron. Toma este material. ¿Y esto para qué? Porque pues obviamente siempre hay una pérdida de material que se debe de recuperar. Por eso aquí ya el programa ya está considerando esto. ¿Sale? Entonces si lo mismo aquí se le pone 0, te hace la modificación, te está considerando nada más una parte, nada más una. Lista esta columna. Viene aquí el material de banco. Entonces, lo que se va. ¿Por qué viene una columna de material de banco? Porque necesitamos saber cuál es el material que vamos a pedir a los bancos, ¿no?, de materiales. O sea, necesitamos saber cuál es el que vamos a pedir. Entonces, está sumando aquí el encamado y el material de banco para compactación. Entonces, también debe de estar. Luego viene que dice acarreo de tiro. Entonces, este material va a ser el material que se va a quitar. Por ejemplo, si voy a retirar roca, entonces pues, ese material por lo regular se puede utilizar en las bases de los pozos, pero ahí depende cómo ande la roca, ¿no? Pero se considera lo que es, si observan aquí, se considera la roca, se considera algo del material común, y de hecho también pues se considera aquel material que cuando se retiró lo que está ocupando el tubo, entonces también se considera a veces como parte del tiro, ¿no? Entonces también ya viene aquí programado, nada más lo movemos. Cuando ya terminemos aquí en esta columna que dice acostillado y relleno, vamos a ir aquí abajo. Aquí abajo ya viene lo siguiente. Dice excavación, materiales de relleno, luego dice limpieza, material de banco y acarreo de tiro. Y aquí vienen las longitudes. Por ejemplo, dice longitud de la red. Red principal 522.17 metros. Aquí todavía no viene nada de domiciliario porque esto todavía no lo hemos trabajado. De hecho aquí lo voy a poner, lo voy a marcar aquí en este color. Entonces, pero la longitud de la red ya la tenemos, 522.17. Entonces, aquí en donde dice longitud de pozo a pozo, si hacemos esta sumatoria, aparecen aquí esos 522.17. Porque si hacemos la longitud, que dice de pozo a pozo, y luego tenemos que dice longitud de tubería, 557, ¿no? Aquí está sumando estos. Bueno, voy a quitarlos. Bueno, tiene 522 y tiene 500. Vamos a sumar, vamos a subir aquí. Ahí está. Entonces dice longitud de red. Esto se refiere a todo lo que dio el cálculo.
Vamos a subirlo acá. Ok, luego dice excavación. 611.47. Entonces, como excavación, pues aquí está toda la columna de excavación, está toda la columna de material común, toda la columna de excavación de roca, la parte del encamado, la parte del acostillado, el volumen que se obtuvo de la tubería. Si se dan cuenta, bueno, aquí vienen nada más son las puras sumatorias, la parte de limpieza, y el acarreo. Ahí está. Yo creo que este mejor de una vez lo vamos a mover hacia acá, porque en realidad el que vamos a utilizar es el que dice longitud de tubería, no el total. Entonces van a ser 557. Luego, en la parte de arriba, dice cuantificación de tubería ADSN12.